cómo resolver bíblicamente los conflictos personales, porque aquí no estamos dando clases magistrales de sabiduría humana, sino que estamos diciendo cómo la palabra del Señor nos enseña que debemos de proceder cuando hay conflictos. Y entonces recordar que la palabra del Señor nos enseña que cuando uno tiene un problema con un hermano, lo que no debe de hacer es hacer ver que no pasa nada, lo que no tiene que hacer es murmurar a otro. No, la palabra del Señor dice que hay que ir al hermano, el Señor Jesús. Pero dijimos, pero cuidado, antes de ir hay que hacer varias cosas, y ahí estábamos. Y estábamos estudiando el pasaje de Mateo 7 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y habíamos visto ya qué enseñó Jesús cuando dijo que no juzguemos, porque realmente hay cosas que no debemos de juzgar o formas en las que no debemos de juzgar, pero no quiere decir que no tenga que haber juicio en la Iglesia, ni mucho menos. Y hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús remata esa enseñanza y a qué hace referencia expresamente, explícitamente, cómo explica el Señor Jesús quiénes no deben de juzgar, o lo que es lo mismo, lo que hay que hacer antes de juzgar al hermano. Y continúa diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira bien que este último versículo nos está diciendo que sí debemos de juzgar al hermano, que sí podemos y debemos de ir, pero siempre que antes hayamos quitado la viga de nuestro ojo. Tú cuando piensas en una viga, ¿en qué piensas? ¿Qué te imaginas? Cuando lees ese versículo, ¿qué te imaginas? Una viga de 3 metros por 3. Sí, pero de esas así en forma de U. Pero de esas en forma de U, ¿de cemento o de hierro? De acero. Bueno, es importante. Entonces eran de madera. Claro, nosotros nos imaginamos las vigas de hierro, ¿no? O de cemento, no lo sé. Tal vez de hierro es la que más fácilmente... Pero entonces eran de madera. Es importante, veréis por qué. Porque hay una palabra que es paja. La palabra que se traduce por paja en griego es karfos. Y esta palabra en distintas versiones se traduce de distintas maneras. Hay versiones, la que estamos leyendo lo traduce como paja. La Nueva Versión Internacional lo traduce como astilla. Hay alguna versión que lo traduce como mota. Es decir, se traduce de distintas maneras. Pero, ¿qué significa? Literalmente la palabra karfos, griego, ¿qué significa? Pues significa una mota. Es menos que la astilla. ¿Sabéis lo que es una astilla? Sería una astilla de la viga. Pero es que realmente significa menos. Por eso mota es correcto. Pero cuando hablas de mota, piensas en una mota de polvo. Pero literalmente karfos es una mota de madera. Es como un granito de serrín. De la misma madera es serrín. Y es curioso porque es muy significativo lo que la ilustración gráfica que el Señor quiere que visualicemos, que veamos. Es de lo mismo que tú tienes así, ¿pretendes ir al hermano a quitarle una cosa así? Hay un refrán que dice que siempre habla quien menos razón tiene. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien hablar de alguien y estar pensando por dentro, pero madre mía, si tú tendrías que callarte? Tú tendrías que callarte y resulta que tú estás llamando la atención a ese que miente y tú cuando mientes, ¿qué? Y ya para qué decir los padres cuando le decimos a nuestros hijos, ¡no se grita! Lo hacemos con tanta naturalidad, estamos tan acostumbrados a hacerlo, que es que ya ni nos damos cuenta. Y el problema, hermanos, es que no nos gusta mirarnos a nosotros mismos. No nos gusta mirar nuestro pecado. Y es más fácil entretenernos con la mota del hermano que con nuestro propio pecado. Porque nuestro pecado, reconocerlo, nos duele.
Reconocer que somos así nos duele, porque además pasa una cosa. Si yo sé que soy de una manera y digo eso no está bien, si soy coherente tendré que cambiar. Y eso no es fácil. Entonces, si yo digo no lo miro, ya no tengo que hacer esfuerzo, ya no tengo que cambiar. Y eso es más cómodo. Pero entre tanto, eso sí, al otro, al hermanito, sí que le voy viendo su mota. Yo la mía, no, pero el otro sí. Y eso dice el Señor Jesús que es un acto de hipocresía. Yo quiero, hermanos, que veamos que ninguno estamos exentos de comportarnos de esta manera. Incluso en nuestra forma de hablar, eludimos nuestra responsabilidad, eludimos nuestra parte de culpa. Por ejemplo, estamos en la mesa comiendo, le damos un manotazo a un vaso, se cae al suelo y se rompe. Y decimos, se ha caído. ¿Cómo que se ha caído? Lo has tirado. El vaso no tiene vida propia. El vaso no se ha tirado al suelo. Pero nosotros, ¿quién dice lo he tirado? No, se ha caído. A lo sumo se me ha caído. Tampoco se te ha caído. El vaso no se te ha caído de la mano ni nada de eso. Lo has tirado. Pero es una forma sutil de eludir nuestra responsabilidad. Y lo hacemos muchas veces. A mí esto yo ya no lo entiendo. Se me ha hecho tarde. ¿Qué quiere decir que se me ha hecho tarde? Que yo tenía que estar a las 10:30 en la iglesia y he salido a las 9 de mi casa para llegar a tiempo. Y de repente el tiempo me ha jugado una mala pasada. Y entonces esa hora y media se han transformado en 2 minutos. Y claro, no he podido llegar a tiempo porque, repito, el tiempo ha ido más deprisa, ha corrido. Tiene la culpa el tiempo para que se me haya hecho tarde. Y lo que ya es demasiado es, mira lo que me has hecho hacer. Mira lo que me has hecho hacer. O sea, me has sacado de quicio, me has puesto nervioso y he roto esto. Echamos la culpa al otro. Mira lo que me has hecho. Por tu culpa. ¿Os dais cuenta, hermanos? ¿No es cotidiano eso en nuestras vidas? Los niños. Mamá, la profe me ha castigado. ¿Por qué? Porque me tiene manía. El jefe me tiene manía. Me ha pegado una bronca o a mí me exige más, me tiene manía. Hermanos, no reconocemos nuestra parte de responsabilidad. ¿Conocéis a alguien? A ver quién tiene un hijo así. Mamá, hoy el profe me ha castigado porque me he portado mal, me lo merecía. Por favor, si a alguien le ha ocurrido alguna vez eso, que lo diga. No. Eludimos la responsabilidad. Es una forma de quedarnos tranquilos. Claro, si el otro tiene la culpa, ya no la tengo yo. Porque si yo me estoy portando mal, tengo que cambiar. Y en realidad yo no estoy dispuesto a esforzarme en cambiar. Y es más fácil echar la culpa a los demás. Y mentimos, desvirtuamos la verdad, todo para eludir la responsabilidad. Pero una vez más, repito, ¿pero qué facilidad tenemos para ver esa mota en el ojo del hermano? Siempre la estamos viendo. ¿Qué diferente sería si cada uno se mirara a sí mismo? Es que eso, ¿sabéis la cantidad de conflictos que se evitarían si nos mirásemos a nosotros mismos? Si fuéramos capaces de ver todas aquellas cosas que hay en nuestra vida que no están bien, si nos analizáramos, si investigásemos sobre nuestro pecado, nos evitaríamos muchos conflictos. Ahora yo pregunto una cosa, fíjate, porque claro, esto ahora tiene la otra parte. Tú imagínate que vas al médico y cuando abres la puerta del despacho te recibe un doctor muy obeso, que pesa 250 kilos, para que esté claro por si alguien... ¿Tú te lo imaginas? Y ahora que tú vayas allí y te diga el médico, oiga, usted tiene sobrepeso y sabe, eso es malo para la salud. Le voy a recetar para que se cure. ¿Tú le creerías? ¿Te pondrías en manos de ese médico? ¿Os dais cuenta, hermanos, que como todos somos capaces de ver la mota en el ojo ajeno, pero no nuestra viga, la pregunta es, ¿qué autoridad tengo yo que estoy mintiendo para ir al hermano a decirle mentiroso? ¿Qué pensará el otro hermano de mí? ¿Y tú me vas a corregir a mí? ¿O no? Es verdad, mentira, es lo mismo. No tenemos ninguna autoridad para ir al hermano a llamarle la atención cuando yo no soy capaz de quitar la viga de mi ojo.
Y el Señor a eso le llama hipocresía. Dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vamos a ver cómo no se comportan los espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La humildad, la mansedumbre, la consideración hacia uno mismo. Y eso es un signo de espiritualidad. ¿Recordáis que habíamos visto la palabra anacrino, que se refería al espiritual, a la palabra que se traduce como juzga, pero que juzga con justo juicio, analizando todas las cosas? Eso es un signo de espiritualidad. Otro signo de espiritualidad, que nos dice ahora aquí la palabra, es precisamente el considerarnos a nosotros mismos, el reconocer que también nosotros podemos caer. Y esa es la actitud con la que tenemos que ir al hermano. Cuando vamos ocultando nuestro pecado, cuando vamos con nuestra propia viga, bueno, el otro es que nos va a ver venir de lejos. Y repito, dice el Señor, hipócrita. Hay un pasaje, en Lucas capítulo 18, un hermano que lo lea, es la parábola del fariseo y el publicano, que la conocemos muy bien, pero por si acaso, vamos a leerla. Lucas capítulo 18, pido a un hermano que lea de los versículos 9 al 14. Algunos que han confiado en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fijaos que el Señor Jesús, en esta parábola, está poniendo dos extremos. Las personas más pecadoras, las que más aborrecían los judíos, eran los publicanos, eran los recaudadores de impuestos, eran mercenarios, eran los que aceptaban este cargo para vivir de él, pues estaban apoyando a los opresores, a los romanos, para así recaudar los impuestos de sus propios compatriotas. Y esto pues era algo tremendo y los judíos pues lo aborrecían. O sea, hablar de publicano es hablar del peor de los pecadores para un judío. Y en contraste con el publicano está el fariseo, que podríamos decir que era el mejor. El fariseo era el bueno, era el religioso, era el que conocía la palabra, era el que iba a la sinagoga, el que ofrendaba, el que oraba, el que leía las escrituras y las conocía, el que intentaba cumplir la ley, creía cumplir la ley. Si yo te digo, hermano, ¿tú con quién te identificas? ¿Con el publicano o con el fariseo? ¿Con quién te identificas? ¿Sabes? Cuando un hermano es pecador y va a otro y le ve la mota y él no se reconoce su pecado, lo que está diciendo es yo soy mejor que tú. Está haciendo como el fariseo. Yo soy mejor que tú. El fariseo no veía su pecado y tenía el pecado más gordo que podía tener, el orgullo. Dice a algunos que confiaban en sus obras, en su justicia. Es decir, cuando tú no reconoces tu pecado, tú te crees justo. Y cuando tú vas al hermano a llamarle la atención, te crees mejor que él. Seguramente habrás pensado, este como es, ¡ay! ¡Qué barbaridad, qué cosas más terribles hace!, ¿no? No sé, a lo mejor no has orado al Señor para darle las gracias por no ser como él. Pero está ese sentimiento en ti, ¿sí o no? Ahora, ¿sabes una cosa? Somos peores que los fariseos, porque tampoco te identificas con el fariseo. ¿O te identificas con el fariseo? No, hermano, tú no das gracias a Dios, o no damos gracias a Dios por no ser por el publicano. Nosotros damos gracias al Señor por no ser como el fariseo. Y eso es peor, porque ahí estamos ocultando, hermanos, nuestro pecado más. Eso es lo que Jesús está intentando denunciar ahora. Mira qué versículo. Porque cualquiera, dice Santiago, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, yo pregunto, ¿hay alguien aquí que no ofenda en un punto? ¿Hay alguien aquí que no haya ofendido en un solo punto? No dice si es el mayor o el menor.
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Decidme, ¿quién es mejor que otro? ¿Quién puede hablar? ¿Recordáis también la enseñanza de la mujer adúltera? También a los mismos, a los escribas y a los fariseos, vienen y le llevan a Jesús, mira, el adulterio, oh, qué pecado. Mira, Jesús, una adúltera. Es un pecado tan grave que Moisés dijo que había que apedrearla. Vamos a cumplir la ley. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué les contesta Jesús? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Hermano, esa es la idea. No somos ninguno mejor que otros. No podemos ir a los demás a recriminar su pecado, su actitud, sin darnos cuenta de que nosotros también somos pecadores y que necesitamos también de esa amonestación. Eso es legalismo religioso. Y a estos el Señor les llama, o nos llama, porque todos creo que en más de una ocasión nos hemos comportado de esta manera, hipócrita. Y un hipócrita es un farsante que actúa como si fuese de otra forma. Niega su pecado, no lo quiere reconocer, lo esconde, en el fondo sabe que es pecador, por eso no se quiere mirar a sí mismo, pero entonces se entretiene en ver el pecado del otro. ¿Y sabes una cosa? Si miras a cualquiera de los que estamos aquí vas a encontrar pecado. Pero ¿sabes otra? Si te miras a ti mismo también. A los hipócritas, lo decíamos esta mañana en las clases de catecúmenos, el Señor fue muy duro con ellos. Los llamó guías de ciegos, sepulcros blanqueados y víboras. Y el Señor nos está enseñando ahora que si tú estás mirando el pecado del hermano, pero no te analizas a ti mismo, si no eres exigente contigo mismo, si no te juzgas primeramente a ti mismo, entonces tú no tienes ningún interés por la santidad. Estamos en la Iglesia para crecer en santidad. Y la santidad tiene que ser una preocupación por el pecado propio. Tiene que empezar por nosotros mismos. Si a mí me preocupa el pecado del hermano, pero con el mío paso de él olímpicamente, lo oculto, lo niego, yo no amo al Señor ni amo la santidad. No sé por el motivo que voy al hermano, pero desde luego lo puedo revestir de espiritualidad. Puedo intentar decir que es que no podemos tolerar el pecado, pero si yo lo estoy tolerando en mi vida, es evidente que yo no busco la santidad, porque la santidad tiene que empezar por uno mismo. Tenemos que empezar barriendo, limpiando nuestra propia casa. Eso es lo que está enseñando Jesús. Y dice, hipócrita, mientras no quites tu viga, no puedes ir al hermano. Antes de ir al hermano a hacerle ver la mota de su ojo, quita tu propia viga. Y eso no es tarea fácil. Quisiera explicar un caso práctico de cómo esto cotidianamente está afectando a nuestras relaciones personales. Dijimos ya que cuando hay un conflicto entre dos personas, lo normal, lo más habitual, es que cada uno tenga parte de culpa y cada uno tiene parte de razón. Es como los niños aquellos que te viene, mamá, mamá, que Juanito me ha pegado. Y tú vas a Juanito, claro, porque ha pegado a mi hijo, ¿no? A ver, Juanito, ¿por qué has pegado a mi hijo? Porque me ha llamado idiota. Hombre, hijo, ¿por qué le has llamado idiota? Porque me ha rayado la libreta. Ay, ya estamos. Cada uno tiene su parte de culpa. Y es complicado. Dicen que los conflictos son como las monedas, que tiene dos caras. Tiene dos versiones. Tú escuchas a uno, ay, hay que ver cómo es el otro, pero escuchas al otro. Y es que en honor a la verdad, repito, casi siempre hay parte de verdad y parte de culpa. Pero como se dice, la moneda o ves una cara o ves la otra, pero las dos a la vez no la puedes ver. Y mientras estás mirando tu razón, mientras te estás apoyando en tu razón, no estás viendo la del otro. Entonces es una lucha de obstinación donde no se consigue nada. Repito, muchos de los conflictos que surgen, y os pido que reflexionéis sobre lo que os haya pasado o os pueda estar pasando, si no os estáis ofuscando y no sois capaces de ver también la parte de culpa. Porque es muy fácil ver la parte de culpa del otro. Pero ¿y qué parte de culpa he tenido yo en esta situación?
Pero como no me gusta, yo voy a decir, no, pero es que tú, sí, pero es que tú, sí, pero es que tú. Qué diferente sería, hermanos, si mi actitud fuera de ir al hermano y decirle, mira, hermano, no voy a decir lo que tú me has hecho. Voy a confesar que yo he tenido parte de implicación, yo he tenido parte de culpa. Es verdad que yo te dije esto y no te lo tenía que haber dicho. Es verdad, esta es mi parte culpa. Y la admito y te pido perdón. Mira, lo más seguro es que si una de las dos partes se comportaran de esa manera, la otra probablemente ya no se mantendría en la obstinación. Y diría, tienes razón, es verdad, pues mira, yo también reconozco que he hecho esto. ¿Es verdad o es mentira, hermanos? Pues la enseñanza de Jesús es muy clara. ¿Tienes un problema con tu hermano? ¿Has tenido? ¿Tendrás? Analízate, mírate a ti mismo. ¿Qué he tenido yo que ver con eso? Sé sincero contigo mismo. ¿Qué he tenido que ver? ¿Estoy pecando yo en la misma cosa o en otra? ¿Soy yo tan beligerante con mi hermano y no lo soy conmigo mismo? Y aprendamos, hermanos, a ser jueces severos con nosotros mismos para tener autoridad y poder ir al hermano a quitarle la mota. Si no, repito, el Señor dice que no podemos ir. Y tenemos que reconocer que también nos encontramos aquí con un grave problema. El reconocer nuestros propios errores. Nos cuesta trabajo y a veces es verdad que pueden estar ocultos. Bueno, el salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando tú tengas ese deseo, hermano, ya no te digo ya el comportamiento adecuado, cuando tú tengas el deseo de que el Señor te libre de tus propios errores, si hay ese deseo, el Señor te lo va a mostrar. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pues hermano, un proverbio. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y cuando tengas un problema, no critiques al hermano, no murmures de él, no le juzgues, no le condenes. Ten discernimiento del bien y del mal, pero primero para aplicártelo en tu propia vida. Y cuando te hayas quitado tu propia viga, entonces tienes la autoridad y el deber de ir al hermano. Pero entonces lo vas a hacer con humildad, con misericordia, con amor, para corregirlo, porque entenderás realmente la importancia que tiene el pecado. Pero mientras no seas contigo mismo severo, entonces no lo hagas. Pues cerramos un tema del estudio. La semana que viene vamos a continuar.